Bueno, yo en primer lugar, dar las gracias a todos los que habéis venido. También queremos dar las gracias desde aquí al Centro de Mayores que nos ha prestado el espacio para poder dar esta charla y, por supuesto, le doy las gracias a mis dos compañeras que en este momento nos van a acompañar y a contarnos lo que venimos a hacer. Me presento, soy María José Rodríguez, soy socia de este centro desde hace 5 años. Y también pertenezco a María de Residencias y pertenezco al grupo de socias activas que somos en este centro las que hemos promovido que podamos celebrar esta charla. Os presento a Victoria Zunzunegui, que algunos también la conocéis de este centro porque también es socia de aquí y también pertenece a socias activas. Además, ella es catedrática de epidemiología por la Universidad de Montreal, en Canadá, y lleva toda su vida dedicada al estudio de envejecer bien. Y también es miembro de Verdad y Justicia. En mi otro lado, a la izquierda está Mercedes Huertas. Mercedes Huertas es miembro de María de Residencias y de Verdad y Justicia. Y ella nos va a contar un poco su testimonio, porque su padre falleció en residencias cuando pasó toda la pandemia y en la actualidad tiene a su madre en residencias. Y bueno, os voy a contar un poquito de los movimientos a los que pertenecemos, tanto María de Residencias como Verdad y Justicia. María de Residencias, no sé si lo conocéis alguno, es un movimiento que nació en el 2019. En el 2019 aún no había aparecido la pandemia, pero ya había un grupo de personas, familiares, residentes y trabajadores, que veían que no se funcionaba bien. Entonces se unieron todas estas personas y se creó María de Residencias. ¿Con qué fin? Pues con el fin de luchar por una vida digna dentro de las residencias. Entonces el lema era residencias 100% públicas y de calidad. Y también se empezó a decir que lo que se necesitaba era una ley de mínimos de residencias. Estábamos luchando con ello, tuvimos encuentros con los distintos organismos cuando surgió la pandemia. Como todos sabéis, en pandemia se cerró todo, no podíamos tener comunicación ni con los familiares que teníamos dentro porque no había, algunos hacían videollamadas. Bueno, esto ya lo sabéis todos por toda la publicidad que se ha hecho de ello. Entonces, ¿qué pasó? Que desde Marea empezamos a tener contactos con trabajadoras que estaban dentro y nos iban facilitando los datos tan horribles que íbamos viendo de la cantidad de fallecidos, de plantillas enteras de trabajadoras que se contagiaban, y con la cosa además de que estas mismas trabajadoras que se contagiaban en una residencia igual trabajaban por la mañana y luego por la tarde iban a otra residencia, con lo cual portaban el virus a otras residencias que a lo mejor aún no habían entrado. De todo esto, ¿qué ocurrió? Pues que los familiares empezaron a mandarnos testimonios de lo que cada uno vivía, y de ahí salió, nos pusimos en contacto con un equipo de abogados que de manera totalmente altruista se dedicaron a formar querellas pues, en los distintos partidos judiciales de la Comunidad de Madrid. Nos llegaron también testimonios de otras comunidades, pero los abogados no podían más que centrarse en la Comunidad de Madrid porque era tal la cantidad de querellantes que se presentaron que no daban abasto. Bueno, pues os hago un pequeño resumen de todas estas querellas presentadas, que fueron más de 400. En la actualidad, bueno, todas se han ido cerrando en los distintos juzgados, es decir, las han ido archivando diciendo que no encontraban responsabilidad de nada ni de nadie. Se han recurrido a la Audiencia Provincial y la Audiencia Provincial ha hecho lo mismo. Entonces ya lo único que queda es recurrir al Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional en la actualidad debemos de tener unas 50 querellas aproximadamente. La primera se presentó en enero del año pasado, del 2022, y aún no se ha resuelto, es decir, no sabemos cómo se va a pronunciar el Constitucional. Cuando se pronuncie, si es a favor, pues veremos a ver qué es lo que dice, pero si es en contra, ya lo único que quedaría sería recurrir a la justicia europea. Tampoco sabemos
si los querellantes van a querer llegar hasta ese extremo. Esos son pasitos que vamos dando poco a poco. Marea de Residencias, ¿qué reivindica o qué pide? Pues solamente pide cosas que creo que todos, si estuviéramos en esa situación, nos gustaría recibir, que es un buen trato, una buena comida, unos buenos cuidados. Para ello hace falta más personal. El personal que ahora mismo hay en las residencias es escaso, entonces no llegan a cuidar bien a las personas, no porque sean malos profesionales, sino porque el número que tienen para cada gerocultor es excesivo y todo lo tienen que hacer deprisa y corriendo. Entonces, desde Marea seguimos pidiendo una ley de residencias de mínimos estatal y que luego las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias, puedan ampliar o puedan mejorar, pero al menos esos mínimos que se cumplan. También pedimos que sean públicas. La mayoría de las residencias ahora mismo en la Comunidad de Madrid son privadas. Las que hay públicas, de ellas hay 18 que desde el año 2018 ya hubo una moción en la Comunidad de Madrid por la que deberían de pasar a manos públicas, a manos de la agencia AMAS, que es la que gestiona esto, y aún 4 o 5 años después seguimos sin que lo hayan hecho. Para ello, Marea de Residencias sigue en contacto con los organismos, sigue en contacto. La última reunión que hemos tenido ha sido en Fiscalía la semana pasada. Es decir, seguimos reivindicando siempre lo mismo. Hemos llegado hasta el Parlamento Europeo, hemos hablado con los representantes europeos, nos dan su apoyo, pero de momento no hemos conseguido nada productivo. Y bueno, esto es lo que puedo contar sobre Marea de Residencias. Sobre el otro movimiento, Verdad y Justicia, este nació el año pasado, si no recuerdo mal, en mayo del 2022, y simplemente tiene un fin, y es que se vuelva a abrir la comisión de investigación que estaba abierta en la Asamblea de Madrid y que se cerró cuando se convocaron las elecciones. Lo han pedido todos los partidos, que se abra esa comisión de investigación, pero no, hasta ahora no se ha conseguido. Entonces, Verdad y Justicia es un movimiento en el que están todo tipo de personas, desde maestros, abogados, médicos, periodistas, artistas y gente de la calle normal. Lo que se quiere es que se abra esa comisión para que se esclarezca qué pasó realmente en las residencias durante la pandemia y que se depuren las responsabilidades que se tengan que depurar. Y bueno, me habré dejado muchas cosas, porque de hecho traía una chuleta, pero yo la he abierto. Entonces, bueno, voy a pasar el micrófono a mi compañera Mercedes, ella os va a hablar de su experiencia, y luego hablará Victoria, y después queremos abrir un poco un debate para que nos hagáis preguntas que nos hayan quedado claro o que queráis decirnos, ¿vale? Pues nada, gracias. Buenos días. Lo primero, darles las gracias a todos por acompañarnos y por mostrar interés en algo que yo creo que es importante y delicado. Mi nombre es Mercedes Huertas, mi padre estaba en una residencia y cuando se cerraron las puertas el día 8 de marzo, la verdad es que intuíamos que algo gordo se podía crear, pero no pensábamos que fuera tan grave. Mi padre a los 15 días, con comunicaciones muy estrictas y muy pocas a través de la residencia, porque no había personal, el poco que había también iba cayendo, como ha dicho María José, porque acudían también a otras residencias y se iban contagiando. Entonces cada vez nos encontrábamos con menos personal en las residencias. Mi padre cae enfermo el día 22 de marzo, nos avisan por la tarde y nos dicen que tiene unas décimas de fiebre y que le van a aislar. Siempre me llamaban a mí, entonces les dije que por favor me dijeran si tenía COVID, que si le habían hecho el test. Ellos me decían que no sabían y me colgaban directamente. Ante saber que él estaba ya metido en una habitación aislado, la angustia en casa, en la familia, creció de una manera exponencial. Las poquitas comunicaciones, que fueron 2 o 3, fue para comunicarnos que le cambiaban de tratamiento, le pusieron 4 antibióticos distintos. Él tenía una buena saturación, tenía 82 de saturación de oxígeno en sangre, que para lo que había estaba bien. Pero en un momento determinado, no sabemos quién,
decidieron ponerle morfina. Entonces el día 4 de abril, a las 3 de la tarde, estaba con mi marido en casa y me dicen que vamos a hacer una videollamada y que se lo comunica a mis hermanos y a mi madre. Yo les digo que en ese momento mis hermanos están en casa, como todos confinados, teletrabajando, y que no podía avisarles en ese momento. Entonces la hacemos mi marido y yo, le intentábamos hablar, él abría los ojitos como podía, y al ver la imposibilidad de que mi madre, que no tenía WhatsApp y para hacer videollamada, les dije a la psicóloga, que fue la que me llamó, que por favor me lo grabara, me hiciera una grabación y así yo luego pasársela a mis hermanos y subírsela a mi madre, que ella estaba en su casa sola, pero muy cerquita de mí. Entonces hicieron esa grabación y es la prueba que yo aporto a la demanda, porque mi padre no se ahogaba, mi padre estaba tranquilo, simplemente ya con los efectos de ponerle la morfina e irse apagando poco a poco. Sé que mi padre estuvo 2 días en el garaje. Me llamaron de la funeraria que aquí en Madrid no había espacio para incinerarlo y que queríamos. Que nos arriesgáramos a que el cadáver se perdiera o llevarlo a Santiago de Compostela. Se lo pregunté a mi madre y a mis hermanos y todos decidimos que era mejor incinerarlo fuera y tener la seguridad, entre comillas, que al menos la urna vendría con sus cenizas. Y lo incineraron el día de mi cumpleaños. A raíz de ahí fue cuando pusimos la demanda y ha empezado todo un verdadero calvario. Quiero agradecer, porque siempre lo tendré presente, a los trabajadores que se jugaron la vida, que les cuidaron lo mejor que pudieron con las condiciones que había. Y quiero también que no quede en el recuerdo aquellas personas que sobrevivieron a la COVID, que durante esos meses estuvieron aisladas en la residencia, sin entender qué era lo que pasaba, porque las que tenían un deterioro cognitivo más grande, ellos no entendían qué pasaba, simplemente se encontraron del 8 de marzo que vieron a sus familiares al día 9 que ya no vieron a nadie. Cuando empezaron a meterlos en las habitaciones, a los que empezaban a tener síntomas o simplemente por irlos aislando, cuando la UME entraba, o la policía, o en algunos pueblos incluso la Guardia Civil, se encontraban verdaderos desastres. Se dio un caso en Griñón, que había 2 compañeros en la habitación, al final, gracias a un guardia civil, que la hija pidió ayuda para sacar a su padre. Había residencias que facilitaban el sacarlos, pero había otras que se cerraban en banda y no te dejaban sacarlos. Aquella muchacha pidió ayuda, cielo, mar y tierra, yo creo que removió. Y dio la casualidad, y me lo vas a permitir, Vicente, que lo cuente, que a su padre, a través del guardia civil, en la residencia pudieron sacarle y ese señor se salvó. Pero otros muchos estaban dentro de las habitaciones aporreando las puertas, chillando, gritando, y quiero que de verdad hagan un hueco en su corazón y en su mente y se imaginen ese sufrimiento. ¿Qué pasaron por las cabezas de aquellas personas? Que los familiares les habíamos abandonado. La situación de los familiares era angustiosa porque no sabíamos nada de ellos, pero ellos sufrieron su angustia al mismo tiempo. Y algo que quiero, que por eso se fundó Verdad y Justicia, es para depurar responsabilidades. Aquí en Madrid, en otras ciudades lo tienen algo más complicado. Aquí en Madrid tenemos una cosa a nuestro favor, y el día 23 de marzo van a ir a declarar Carlos Moore, que fue el que firmó los protocolos de la muerte, y Alberto Reyero, el exconsejero de Sanidad en aquel tiempo, que luego en el mes de junio dimitió. Y quiero hacerles partícipe porque
si no se hace justicia y no se depuran responsabilidades, si no se investiga, en cualquier momento esto puede volver a ocurrir. Y algo sumamente importante, no se derivó en esos protocolos a los ancianos simplemente por el hecho de estar en residencias o en silla de ruedas. Si un anciano que estuviera en una residencia tenía seguro médico privado, entonces lo llevaban a un hospital. La crueldad fue el exponencial más grande, el corazón de piedra más humilde. No se puede consentir algo así, porque, les digo, la presidenta de la Comunidad de Madrid tenía el mando único de todos los hospitales de la comunidad, tanto públicos como privados. En IFEMA era el hospital grandote, se montó un hospital de campaña y no se derivó a nadie, ni a los privados que había cama, ni a IFEMA. Yo les digo, en el caso particular y concreto de mi padre lo estaría conmigo. Mi padre el día 8, cuando yo le llamaba, porque mi padre recibía visitas todos los días, mi madre iba a diario, le aseaba, le afeitaba, le llevaba café, gelatina, bueno, lo que ella considerara. Y por las tardes nos repartíamos entre mis hermanos y yo. Pero yo todas las mañanas le llamaba. Y todas las mañanas cuando mi madre le pasaba el teléfono decía: ¿y mi niña? ¿Cómo está hoy mi niña? Porque tengo una enfermedad degenerativa. Y siempre me preguntaba cómo están los bolitos, que son mis nietos. Mi padre era consciente, aunque tenía Alzheimer, nos conocía todavía. Y yo sé que mi padre, si lograran explicarle lo que pasaba, mi padre se quedó muerto en vida de pena también al verse encerrado en una habitación sin recibir ningún tipo de visita, porque era algo que los ancianos no entendían. Son 3 años ya lo que va a hacer y les puedo decir que aún tengo pesadillas. A causa de eso mi madre sufrió una miocardiopatía, en el día de hoy está en una residencia y sigo luchando. Porque las condiciones no es que estén igual que en el 2020, es que han empeorado. Personal no hay de atención, la alimentación es nefasta, no se les puede dar a los ancianos de comer con 4,60 €, incluido desayuno, comida y cena. Mis nietos pagan 5,50 por la comida solo. Imagínense lo que es comer 4,60 y tanto todo el día. Las curas no se hacen como se debe. Hay gente que está muriendo por escaras que están llegando a perforar intestino y útero, o en el último caso que ha habido. Con lo cual creo que tenemos que responder que la sociedad debe de dar un vuelco, que nos debemos de unir, porque hoy les está pasando a ellos. Hace 3 años les pasó a mi padre y a 7.290 víctimas más, y en toda España 33.000. Pero mañana nos puede pasar a nosotros. Los servicios públicos deben ser servicios públicos de calidad, no servicios privados para hacer dinero. Tenemos que tenerla porque pagamos unos impuestos, y esos impuestos son para dar calidad a todos. Entonces les pido que la ciudadanía, por favor, nos unamos. Somos ahora mismo la única baza que tenemos para que podamos conseguir esa comisión de investigación se abra o se reabra y se depuren responsabilidades. Y como les he dicho antes, lo más importante, para que nunca con ningún sector de la población vulnerable esto se vuelva a repetir. Todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Espero que podamos movilizarnos, porque la situación nos afecta a todos los que están ahora en las residencias y los que ahora tenemos otra edad, pero que podemos estar en las residencias. Hemos conseguido alargar la vida mucho. De hecho, después de Japón, somos el país del mundo con la mayor esperanza de vida. Estamos viendo un triunfo, y es que ahora tenemos 70 años y tenemos buena salud y podemos hacerlo todo. 80 años todavía hacemos casi todo. 90 años podemos tener algunas
unas dificultades, o podemos tener muchas, y no se nos puede tener en casa. Claro que todos queremos estar en casa, claro que todos queremos estar en casa hasta el último día de nuestra vida, pero ¿realmente es posible una persona que necesita 24 horas del día cuidados? Cuando pasó esto, al principio no podía creerlo. Entonces pedimos datos al portal de transparencia de la Comunidad de Madrid y también un periodista, Manuel Rico, de Infolibre, nos facilitó los datos que tenía, tanto de la Comunidad de Madrid como de todas las comunidades, excepto dos que todavía no han facilitado los datos. Entonces, por mi trabajo como investigadora, me he dedicado los últimos años a saber, en la medida de lo posible, qué es lo que ocurrió, porque realmente fue una catástrofe. Para que se hagan idea, el 20% de los mayores que estaban en residencias en la Comunidad de Madrid murieron en 2 meses. Fueron 9.648 personas que murieron en 2 meses, y de ellos 7.291 sin atención hospitalaria. Solamente esos datos ya nos estremecen, porque no hay nada que haya ocurrido en este país después de la guerra civil que haya originado tantas muertes en tan poco tiempo. Y es algo que tenemos que reflexionar y saber qué pasó, y por eso empezamos con la comisión de investigación que se interrumpió, pero que tenemos que conseguir que se renueve. Entonces, lo que voy a presentar ahora son algunas cuestiones para dar los antecedentes de cómo estaba el sector de las residencias antes de la pandemia y qué pasó específicamente en la pandemia para producir semejante catástrofe. Bueno, aquí la primera transparencia, pero no me voy a poner de pie porque así yo también lo veo mejor. La primera transparencia lo pueden ver aquí, a la izquierda. Pues solamente tenemos 5% de las residencias de titularidad y gestión pública. De hecho, de las 475 residencias que hay en la Comunidad de Madrid, solamente 25 son de titularidad y gestión pública. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues es fácil. En 25 años no se ha construido ninguna residencia nueva pública y se han construido todas las demás residencias privadas. La segunda cuestión que quiero resaltar es que de estas residencias públicas contribuyen el 12% del total de plazas de residencia. ¿Por qué? Porque las residencias públicas, las antiguas residencias que se construyeron en el siglo XX, solían ser muy grandes, residencias de más de 200 personas. Ahora, las grandes cadenas de residencias, las grandes cadenas que pertenecen a multinacionales como BEA, Domus B, bueno, no voy a mencionarlas todas, son 10, pues también construyen residencias muy grandes, entre 150 y 250 la mayoría. Pero no llegan a estas residencias que teníamos públicas de 400, 500 y hasta 600. Hay una residencia en Madrid que tiene 604 plazas hoy y está funcionando. Bien, las otras cuestiones solo voy a llamar aquí para poder pasar un poquito rápido, pero la presentación estará disponible para el que la quiera. Esta parte azul grande, este es el número de residencias privadas. El 43% de las residencias son privadas de gestión privada y no en colaboración público-privada. Es decir, la persona que va ahí paga tu cateja. Paga tu cateja, si cuesta 3.000, cuesta 3.000 al mes, ¿vale? Y el resto del círculo son residencias en colaboración público-privada. De esta colaboración público-privada hay varios tipos. No voy a extenderme porque no tenemos tanto tiempo, pero hay 2 tipos que conviene resaltar. El primero que ha dicho Mercedes, las 18, solo 18 residencias de Madrid que son de titularidad pública, o sea, pertenecen a la Comunidad de Madrid,
pero gestión privada. Es decir, la Comunidad de Madrid le ha entregado la gestión de la residencia, todo el bloque, a una empresa privada. El otro tipo es el que tiene plazas concertadas. Puede ser una residencia como una residencia de cualquier cadena grande que tiene un cierto número de plazas por las que la Comunidad de Madrid en el periodo de la pandemia y antes de la pandemia pagaba 53 euros al día. Con 53 euros la empresa privada saca su beneficio, que es como mínimo 10%, mantiene el edificio, paga las facturas que pagamos todos en nuestro domicilio y además paga el personal y paga la alimentación y todos los servicios, la lavandería, la cocina, el jardín tan bonito que vemos cuando entramos en una residencia, ¿vale? Con 53 euros al día por persona. Por eso, como ha dicho Mercedes, después de la pandemia las cosas no han mejorado y estas residencias reciben 4,65 euros al día, no todas, pero muchas de ellas dedican del dinero que reciben 4,65 euros al día para dar de comer a una persona mayor. Como el otro día me encontré a un jefe de cocina de una residencia, me dijo, tengo 2 euros para dar la cena a los mayores. ¿Vale? No estoy contando historias, esto es lo que está pasando hoy. Ahora veamos qué pasó. ¿Lo puedes pasar, María José? Gracias. Bueno, sí puedes. Bueno, entonces voy a decir por qué sabemos que la calidad de la atención es pésima. Era pésima antes de la pandemia, fue pésima durante la pandemia y es pésima después de todo lo que os he contado. Y bien, lo primero que tenemos como investigadora, yo siempre busco datos. Para mí los datos son como el pan. Cualquier persona que tiene datos me los da y yo puedo manejarlos. Aquí no hay datos. O sea, que si yo quiero ir a una residencia pasado mañana, yo no sé a qué residencia tengo que ir. No tengo ni idea. No tengo por qué suponer que una residencia privada que cuesta 4.000 euros al mes es mejor que una pública que cueste 2.000. No tengo ninguna base para saber dónde quiero ir, para que me traten bien y no me maten. Bueno, hay algunas sanciones que nos permiten decir, bueno, pues si hay una sanción, algo malo estará pasando ahí. Las sanciones están todas en las residencias de titularidad pública de gestión privada. Esas 18 que he dicho, que han acumulado todas las sanciones, pero que siguen abiertas. Hay los relatos de familiares y trabajadoras de residencias. Aquí he traído los libros que tengo en mi casa, creo que son todos los que han salido en estos 2 años. Todos pueden venir después a mirarlos. Tenemos el libro de Manuel Rico, El escándalo de las residencias, el libro del ex consejero de Políticas Sociales, Morirán de forma indigna, el libro de un trabajador de residencias, Lodo y fango en la residencia, el libro de una familiar que ha escrito 12 historias de otros familiares, no de su familia, sino de otros que encontró, y un libro que se sale de lo normal porque es prácticamente una tragicomedia, que ojalá alguien lo coja para hacer una película. Se llama Adela se escapa, de una mujer que se escapa de la residencia. ¿Qué es lo que sabemos con todo esto que nos cuentan? Que hay falta de personal, que el personal trabaja en condiciones precarias, quiero decir, no tienen formación, tienen una sobrecarga de trabajo, tienen inseguridad de empleo, que la comida es deficiente, muy claro, porque se pierde peso. Nada más entrar, cuando pasan 3 meses, has perdido 5 o 6 kilos. Se pasa frío, se pasa calor. La higiene es deficiente. Muchas veces les dan 2 duchas a la semana. A personas que tienen incontinencia urinaria o fecal, 2 duchas a la semana. Tienen muchas infecciones, tienen escalas, porque hay que moverse y no se pueden mover. Los que están peor lo pasan peor, naturalmente. Los que están mejor no están tan afectados por estas penurias. Y
se utilizan pues, sujeciones mecánicas a todos, porque como no hay personal, pues a la hora de dormir, si tienen deterioro cognitivo, tienen Alzheimer, en esa planta es general la utilización de sujeciones físicas o medicamentosas. O sea, puede ser un fármaco psicotrópico continuamente para dormir. ¿Es esto suficiente para saber lo que ocurre en las residencias? Pues no. Tenemos una idea de que hay residencias que funcionan bien. Hay residencias que funcionan bien, pero es muy difícil saber cuáles son. Luego, podemos mirar los pliegos de contratación, que están disponibles en el perfil del contratante de la Comunidad de Madrid. Y como el contrato se lo lleva la empresa que más barata, pues naturalmente ya podéis imaginar lo que pasa. Y ahora vamos a ver qué pasó en los primeros 2 meses de la pandemia. ¿Se puede pasar la mesa? Voy a ir muy rápido ahora porque no vale la pena que hablemos de todo, es imposible. Miren lo que pasó. Las residencias concertadas, de gestión indirecta, son casi todas, como han visto antes, la mortalidad fue alrededor del 20-21%. Las residencias concertadas sin ánimo de lucro, las religiosas, 17%. Las privadas, que no están concertadas, las privadas de Tocateja, con lucro y sin lucro, 14 y 12%. Y las públicas, 7,2%. Las públicas fueron las residencias donde menos gente murió. Luego, si quieren, en el debate se lo cuento por qué, pero es que no quiero detenerme mucho porque si no, no tenemos tiempo para todo. Lo que sí podemos decir es que la colaboración público-privada fue letal. O sea, casi 3 veces mayor mortalidad en una de estas residencias que en una pública. Pasa por favor. El tamaño. Hemos dicho antes que el tamaño es muy terrible para las infecciones. No hace falta ser experto para saber que cuando hay hacinamiento, las infecciones se transmiten más. Luego las grandes residencias con salas comunes, pues son realmente un lugar de infección. Hay como 2/3 de trabajadores por residentes. Pues hacerse una idea, sí, somera. 300 residentes, 200 trabajadores. 200 personas que entran y salen todos los días de la residencia, ¿vale? Pues traen la infección de la comunidad. Entonces, si la comunidad está infectada, como pasó en Madrid, las residencias se infectan. Esto es un hallazgo universal. Lo que estoy diciendo no me lo he inventado. Lo digo, luego habrá debate, pero lo que ocurre es que en todos los estudios realizados en el mundo, y hay muchos, como 200 estudios, todos encuentran que el primer predictor de infección en las residencias es la incidencia que hay en la comunidad. Luego, fíjense los tamaños que tienen las residencias. La mediana es que el 50% de las residencias tiene ese tamaño o más. 175 las concertadas con ánimo de lucro, 100 las concertadas sin lucro, que son religiosas o cooperativas, muy poquitas cooperativas, y la última línea, las públicas, 201 plazas. O sea, ya ven cuál es la situación. Esta situación de Madrid es muy diferente de la de otros lugares de España. Por poner un ejemplo, en Cataluña solo hay 9 residencias con más de 200 plazas. ¿Vale? ¿Puedes pasar, María José? Aquí tienen la mortalidad según el tamaño. La mortalidad, en las residencias pequeñas de menos de 50, 10%. En las de 50-99, 15%. Y en las demás, 21% y más de 200, 18%. Ahí hay como un plató, pero aquí vuelve a influir que las residencias muy grandes son públicas y tienen menos mortalidad, que luego podemos entrar en ello. Ya, María José. Gracias. Bueno, pues esto fue lo que me motivó a empezar, porque cuando vi la catástrofe que había, con los pocos números que teníamos, vi que en Madrid hay un exceso de mortalidad en las residencias del 52%. Quiere decir simplemente que en Madrid se murieron
52% más de las personas que tenían que haberse muerto comparado con los que tocaba, porque Madrid tiene el 14% de las plazas de residencia de España y tuvo la mortalidad muy superior a todas las comunidades autónomas, y las siguientes fueron Castilla y León y Castilla-La Mancha, porque están al lado de Madrid. La Rioja tuvo un brote muy grande sin controlar al principio, que entró en las residencias, y después ya viene Navarra, Aragón, Cataluña. Perdón, Castilla y León está debajo de Cataluña, 10%, Castilla y León. ¿Vale? Bueno, esto es más que unos números, pero no nos olvidemos que estamos hablando de esas 7.290 personas que murieron sin atención hospitalaria. Y ya la última cosa, y con esto termino, es que en Madrid pasaron cosas terribles como los protocolos de exclusión, los protocolos a los que se cerraron las residencias a Caricanto, como ha contado nuestra compañera Mercedes, y lo que ocurrió es patente con los datos. Solo voy a mostrar esta diapo. Bueno, a ver, voy a hacer una pregunta, no miren la diapo un segundo, por favor. ¿Quiénes van al hospital cuando ustedes van al médico de atención primaria? El médico de atención primaria, ¿a quién envía al hospital? ¿A los que están graves o a los que están con una enfermedad crónica en situación estacionaria? A los que están graves, ¿verdad? Y los que van al hospital porque tienen mayor riesgo de morir, y si no fueran al hospital probablemente se morirían muy rápido. Al ir al hospital la mortalidad se reduce, pero siempre es mayor entre los que van al hospital que entre los que se quedan en casa. Así de simple, ¿verdad? Pues esto pasa en todas partes menos en Madrid. Aquí hemos conseguido ya todos los estudios de mortalidad hechos en España durante esos 2 meses. Solo voy a nombrar uno, el primero, en Aragón. 53% de las personas que fueron derivadas del hospital, de la residencia al hospital, 53% fallecieron. ¿Vale? De los que quedaron en las residencias, 18% fallecieron. Esto es lo que podemos esperar. Y es lo que ocurre en todos los estudios. Miren, todos los estudios, la barra azul es mucho mayor que las barras de los que quedaron en las residencias. ¿Lo ven? Todos. Aquí ya empieza una anomalía. El Hospital Infanta Sofía ya no. Ya están casi igual. Incluso los que quedan en la residencia mueren más. El Ramón y Cajal, 23% de los que fueron al hospital murieron, porque los que derivaron al hospital podían caminar, no tenían deterioro cognitivo, estaban mejor. Los que quedaron en la residencia, 41%. Este último estudio es de Canadá, es el único estudio que hemos encontrado internacional que trata el tema de mortalidad y derivación al hospital. ¿Por qué? Porque en Quebec, la provincia de Quebec, hubo una orden ministerial, igual que en Madrid, de cerrar las residencias, de no llevar la gente en residencias al hospital. Pero hubo una diferencia, y es que allí medicalizaron las residencias. Allí llevaron los médicos a las residencias. Aquí no. Aquí no llevaron a los médicos, ni a las enfermeras, ni llevaron oxígeno, ni llevaron nada. Aquí cerraron las residencias. Entonces, en Quebec murió mucha gente porque estaban mal preparados, pero lo que ya vemos es que a los que enviaron al hospital, que estaban graves, murió el 63%. Los que quedaron en las residencias, murió el 38%. Y al hospital en Quebec solo enviaron al 5%. O sea que su orden fue realmente drástica. Cuando dijeron, no envíen gente al hospital, enviaron solo 5%. Pero esos que enviaron estaban muy graves. Y los que quedaron en las residencias quedaron con oxígeno,
quedaron con cuidados paliativos, quedaron con médicos, con enfermeras. Aquí no pasó eso. Aquí murieron en sus habitaciones. Se los encontró la policía militar cuando fue la UME, la Unidad Militar de Emergencias, eso es, la Unidad Militar de Emergencias, se los encontró en las habitaciones encerrados. Muchos murieron deshidratados por no beber y por no comer. Eso es lo que tenemos. Entonces, lo que queremos es que haya una investigación, que se sepa lo que ocurrió. Es todo. Me llamo Carmen y soy socia de este centro. Mercedes, estamos contigo, te acompañamos el sentimiento, no es una frase hecha, estamos acompañándoos en el sentimiento, sobre todo lo que habéis sufrido con vuestro familiar de Jesús. Estamos en un centro de mayores. La pandemia se declaró en marzo, no vamos a hablar de días. Se suspendieron todos los servicios de los centros de mayores, cerrados prácticamente. En el mes de mayo-junio se abrieron los servicios privados de peluquería y podología. Hasta el año siguiente, en el mes de marzo, algunos en abril, no se abrieron los servicios de los centros de mayores. En todo ese tiempo, 11 meses, los madrileños salieron a la calle a pedir libertad. Nadie pidió servicios para los mayores. Nadie. Los servicios sociales quedaron paralizados. Yo lo denuncié en varios sitios y estuve hablando en la radio con el director de servicios sociales de mi distrito, que es Retiro. Y todo lo justificó. Y yo lo que no justifiqué es que si estaba todo cerrado y no tenían trabajo, les siguieran pagando el sueldo. Porque yo conozco gente joven que trabajaba en lo privado y tuvieron que sudar sangre, sudor y lágrimas para empezar a cobrar el salario que acordó el gobierno con los sindicatos para la gente que estaba en ERTES. Sin embargo, los servicios públicos pagaron el salario público desde el primer día, tuvieran o no trabajo. Por lo tanto, hay que espabilar un poquito y saber que los centros de mayores estamos abandonados. Los servicios sociales funcionan muy mal, lento y mal. Tenemos servicios a domicilio que están funcionando bastante bien. Yo tengo la ayuda a domicilio, están funcionando bien. Tienen sus carencias, pero están funcionando bien. Por lo menos en lo que a mí respecta. Tenemos la teleasistencia, yo también la tengo, porque yo la he conseguido para otros distritos donde vivía antes. Hay que utilizar los servicios sociales, pero pedir también que sean de calidad. He tenido una hermana en residencia concertada durante 8 años, con Alzheimer. He ido a visitarla también todos los días y siempre he salido llorando. Mis reclamaciones no servían para nada. Escribí a la Comunidad de Madrid y me contestaban que había habido una visita a la residencia y que estaban cumpliendo la normativa legal establecida. Esa es la respuesta tipo que tiene la Comunidad de Madrid preparada para cuando hacemos cualquier reclamación de residencias. Y lo que me sorprende es la falta de solidaridad de los madrileños y las madrileñas con la situación en la que nos tienen abandonados a los mayores. No es uno u otro, es a los que los tienen abandonados a los mayores. Porque ya he dicho que salieron a pedir servicios, poder tomar cañas, perfecto, todo el mundo tiene derecho a divertirse, también la pueden tomar en su casa con los vecinos, pero ahí está. Pero nadie salió pidiendo que le abrieran los servicios que ya estaban públicos funcionando, que los privados, que estaban funcionando los servicios privados y los servicios públicos estaban a cal y canto cerrados en los centros. Ni nos pusieron servicios especiales, con entradas especiales, controladas y vigiladas, como sí pusieron para los restaurantes poder ir a comer, que lo organizaron muy bien y hay que reconocerlo, con espacios separados. Aquí, ¿cuándo se abrió el comedor? De aquella manera y bien tarde. Por lo tanto, digo que estamos con vosotros y ahora solamente me falta decir una cosa para no ser tan... Por favor, cuando sea el juicio, avisadnos. Tenemos que ir a apoyaros al juicio, porque seguimos creyendo en nuestra justicia. Y tiene que haber justicia con este asunto.
Y ahí hay unos políticos que estuvieron en este asunto en la pandemia, que dimitieron y que ahora están contando lo que ha pasado y lo que pasaron y por qué se fueron y por qué se han ido. Tenemos que ir al juicio, tenemos que apoyarnos en el juicio y no dejarnos solas. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias. Hola, y disculpad que llego tarde porque vengo de hacer deporte. Soy trabajadora de una residencia pública con gestión 100% pública, y de todo lo que han impuesto ustedes ahí hay cosas que no se adaptan a la verdad. En primer lugar, el tema de las sujeciones. Miren ustedes, la Comunidad de Madrid dispone de protocolos absolutamente de todos, de las cuales muchos de ellos he sido coautora. Por ejemplo, tenemos protocolos para prevenir los suicidios, protocolos de sujeciones a la gente, aunque cognitivamente esté mal. Las sujeciones se ponen por prescripción facultativa y siempre con la autorización o el conocimiento de los familiares. O sea, no se les pone en una cama, se les pone... Estoy hablando de residencias sin ánimo de lucro. Trabajo en la residencia para personas mayores de Alcorcón y sigo en activo. Con lo cual, pues un poco del tema sé, teniendo en cuenta que llevo casi 40 años en residencias, por supuesto todas públicas. En cuanto a la alimentación, pues lógicamente las personas mayores pierden peso porque cuando se viene uno de su casa, pues efectivamente uno no sabe si está tomando los hidratos de carbono adecuados, las proteínas adecuadas, la hidratación adecuada. Entonces, cuando se entra a un sitio donde están formulados unos menús de acuerdo a las tomas que deben de tomar de proteínas, de hidratos y demás, pues claro, hay un choque, lógicamente, pero nunca están desnutridos. También manifestarles que una plaza en una residencia pública vale 4.200 euros. Nosotros tenemos 218 usuarios, contamos con 325 trabajadores, o sea, nuestro ratio, como no vamos con ánimo de lucro, nuestro ratio es aproximadamente 2 trabajadores y pico por cada usuario. Vale. Hablamos de la pandemia en la residencia, los trabajadores somos los primeros que lo hemos sufrido. También es verdad que, bueno, pues el antiguo consejero de Servicios Sociales pues se empeñó en que los centros de día de las residencias estuviesen abiertos. Si nos preguntan a los trabajadores cómo fue aquello, pues les tendremos que decir que si tú te vas a tu casa, vuelves, ¿vale?, al centro de día, hombre, muchas más posibilidades tenemos, y de hecho, en la residencia de Alcorcón, los 2 primeros casos de COVID fueron motivados por el centro de día. Si quitamos el centro de día, los familiares, claro, oiga, es que yo tengo que seguir trabajando, es que mi familiar tiene que ir al centro de día. Entonces, por una parte tenemos que dar los servicios, pero por otra parte no podemos garantizar esos servicios. Simplemente unas connotaciones. Todo está totalmente regulado. Hay unos protocolos que ustedes pueden acceder porque son libres, están ahí, desde sujeciones, de hidratación, de cuidados paliativos, de todo, absolutamente de todo. Se mira en internet y se ve. No sé si alguien, como trabajadora que soy de los servicios públicos, yo soy defensora a ultranza de los servicios públicos, si quisiera preguntarme algo y demás. Si no, pues gustosamente están ustedes invitados a, cuando ustedes deseen, pues venir a la residencia, a la mía concretamente, y verán cómo está. Pasamos cada 20 días una inspección que se llama PAPP, de puntos críticos, donde efectivamente se nos hace, digamos, un examen desde
simplemente un timbre o una luz o lo que sea hasta lo último. Eso son las residencias públicas. Soy una persona que voy a hablar en nombre propio. He trabajado toda la vida a lo público. Sigo defendiendo lo público. He estado en una residencia como allí más de 7 meses en una silla de ruedas. O sea que sé lo que ocurre. ¿Por qué se han cerrado las cocinas de las residencias? ¿Por qué se llevan los catering cada 7 días a una residencia? En una casa privada, hacer un arroz y servirlo a los 7 días después de congelarlo y a ver qué se come. Yo a mis amistades le dije que en la residencia se llevaba jamón, queso y paté para poder comer. Y era una residencia bastante buena. Yo estoy hablando de esto. No me quejo de la gente que te atendía, porque era magnífica, más de lo que podía. Pero lo que no puede ser es que tengas que llamar 1 hora a un timbre porque te ha venido un vómito y no te puedes levantar de la cama porque estás inválida. Pero eso me ha ocurrido a mí personalmente. Y defiendo lo público, Sigo odiando a la sanidad pública porque me parece magnífica. He trabajado en la sanidad pública 40 años, pero las residencias son un abandono. Y hay que defenderlas, porque todos llegaremos, porque yo voy a llegar, porque yo tengo en este momento 86 años, que no soy una niña. Y estoy hablando así porque eso me ha ocurrido personalmente. Estar en una residencia donde había biblioteca, donde había de todo. Pero no. Había gente magnífica que te atendía con todo el amor, pero a toda carrera, porque tenían más pacientes de las que podían atender. Así que aquí una que quiere defenderlo. Hola, buenas tardes o buenos días. Yo, desgraciadamente, madre ya no vive, pero tuve la suerte, la gran suerte de que me concedieran una residencia pública. No una, 2, porque la primera me la dieron en Guadarrama, y doy el nombre porque es magnífica. Es privada, concertada con la comunidad. Se llama San Irrés Guadarrama. Mi madre estuvo allí como una auténtica reina. Y yo no podía ir todos los días porque estaba a 140 kilómetros y de vuelta. Pero sí iba 2 veces por semana. Mi madre no adelgazó, mi madre estaba contenta. Luego empezó con un Alzheimer ya bastante importante y ya no se enteraba de nada. Pero mi madre tenía un aspecto maravilloso. Cada vez que íbamos estaba arreglada, estaba peinada, estaba fenomenal. De allí pedí por comodidad que me la trasladaran a Madrid. De aquella se podía hacer, cuando llevaba 3 meses podía solicitar una residencia y te la concedían o no si había plaza. Yo tuve la suerte de que me la dieran. Doctor Esquerdo, que es donde vivo, se llama Residencia La Paz. Bueno, ahí yo iba todos los días, mañana y tarde, porque yo vivo en Doctor Esquerdo muy cerca. Y yo era una más casi de la residencia porque vivía dentro. Y os puedo decir que si alguien tiene que ir a una residencia como la de La Paz, le ha tocado la lotería. Y es pública, 100%. Es maravillosa. Trabajadores, las instalaciones, la limpieza, la atención. Bueno, con esto quiero decir que no reneguemos de lo público porque funciona muy bien. Yo no digo que no haya casos en los que pueda haber alguna vez que algo no esté al 100%. Es muy difícil estar al 100% en cualquier cosa. Pero yo os aseguro, porque he tenido 2 experiencias que han sido maravillosas con mi madre. Y de verdad que si yo hubiera tenido que pagar eso, no habría podido. Entonces, y con respecto a los servicios sociales, nosotros, y yo me incluyo, durante la pandemia dimos a través del WhatsApp, del móvil,
estuvimos gestionando y preocupándonos por las personas de retiro que no podían salir a comer fuera de su casa. Contratamos un servicio de comedor por 4 euros y se les llevaba a domicilio a través de los servicios sociales de retiro. Yo fui una de las personas que participó, por lo tanto no estuvieron abandonando. No, desde el primer momento, perdona. Y los teléfonos de las trabajadoras de servicios sociales estaban a nuestra disposición. Y hablo del barrio, no de mí, perdona. Eso fue público. Bueno, yo hablo de mi experiencia. Pues siento si tú no tuviste esa suerte, pero yo la he tenido. Bueno, es igual. Te lo agradezco que me des la enhorabuena, pero debes dármela, porque desde luego que es para darla, efectivamente. Ojalá yo, si tengo alguna vez necesidad de ir a una residencia, sea una como esa, porque desde luego estoy segura de que voy a estar encantada. Y repito, lo de los servicios sociales, no estoy de acuerdo contigo, porque se pasaron teléfonos a través del móvil a todos los del barrio, a todos los que teníamos sus teléfonos y direcciones, para darles la comida si ellos no podían ser. Gracias. Sí, vamos a ver. Primero, me gustaría de esta situación que se está planteando, todos los que estamos aquí estaremos en una edad de 60 en adelante, peinamos caras y tendremos una previsión de futuro de vejez. Y todo el mundo estaremos de acuerdo en que queremos tener una vida sana y saludable hasta donde lleguemos. Aquí se han planteado problemas graves que han ocurrido por una situación circunstancial, pero es verdad que son problemas muy graves. Ya veo testimonios que lo están acreditando. Pero tenemos que afrontar esto haciendo un análisis riguroso de decir qué queremos nosotros para el futuro. ¿Lo han dicho? No podemos permitirnos que las personas mayores tengamos esta inseguridad, esta inestabilidad de cara a estas edades que vamos a entrar, en residencias o donde toque o corresponde. Y hay otro término que quiero añadir, es la soledad de las personas. ¿Cómo afrontamos este problema en una sociedad del siglo XXI, donde creo que todos somos conscientes de que la sociedad no está respondiendo, y esto digo las instituciones, a este gran problema? Y esto hay que moverse. Hay que tomar acciones para que esos señores que nos representan tomen las medidas adecuadas para darnos los servicios correspondientes. ¿Cómo hacerlo? Está muy bien toda la acción, y lo apoyo, de que se sepa la verdad y que haya transparencia y que se haga justicia. Totalmente de acuerdo. Pero tenemos que prepararnos para lo que nos queda, porque tiene que venir. ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es el camino? Estamos en un centro de mayores. Esto es una cuestión de estrategia. Si los que somos mayores somos conscientes del problema, pongámonos en marcha a través de los mismos centros de mayores, que hay muchos en Madrid, coordinemos acciones concretas de cuál es ese análisis, cómo estamos, entre ellos las residencias, porque estamos hablando de una situación dramática, y lo digo así, dramática, ni en cantidad, ni en preparativos, ni en recursos, ni en número de residencias. ¿Alguien sabe de aquí que tenga una vejez asegurada de esa calidad que todos deseamos? Nada. Y creo que es un derecho. Y eso es lo que tenemos que trabajar y buscar. Así que invito a este entorno de movilización, que haya estructura y estrategia, y además a través, creo que lo ideal, de los centros de mayores, que aglutinan muchos socios, y el que más y el que menos tiene el problema, si no lo tiene, vendrá, para que los señores que nos tienen que representar se pongan a trabajar en aquello que esta sociedad, en el siglo XXI, y en un país que hemos desarrollado, la vejez y las personas mayores se merecen. Gracias. Bueno, no tenemos tiempo para entrar en grandes discusiones, pero los datos que tenemos son todos de mortalidad. Me parece terrible que no tengamos fuentes de información para saber cuál es la calidad que se presta en las residencias. Tenemos claro que el 7,2% falleció en las residencias públicas. De los que estaban en residencias públicas, 7,2% falleció en marzo y abril de 2020. Eso se compara con el 20% que falleció en la concertación público-privada. Está claro este dato es incontestable. Ya está.
pero no es suficiente. Vuelvo al tema, ¿cómo sabemos a qué residencia queremos ir? A mí me gustaría saberlo. Antes que eso, ¿por qué no tenemos una planificación que haga que la residencia, que es el recurso más caro y el menos deseado, sea realmente el último recurso y se pueda mantener a las personas en su casa todo el tiempo que sea posible, con la ayuda de las familias, que la mayoría de las familias están por la labor? Pero no, una ayuda de dependencia en casa puede ser de 300 euros y en cambio una plaza de residencia para otra persona, estamos pagando con nuestros impuestos, puede costar 1.800 euros, con mal cuidado, con una nutrición deficiente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué no planificamos mejor los servicios de larga duración? Eso se escapa al debate de hoy. Las residencias públicas parecen ser mejores, fundamentalmente porque están con un presupuesto mejor, no hay lucro, no hay lucro. Como sociedad tenemos que hablar, ¿la dependencia es un negocio? Sí, totalmente. Vale, antes del 2008 no era tan negocio. Todas las personas que conozco que han tenido familiares en residencias antes de la crisis del 2008 dicen lo mismo. Los libros dicen lo mismo. Antes del 2008 era una atención aceptable o buena. Este descalabro viene porque hubo una crisis económica y todos los que se dedicaban al ladrillo metieron el dinero en las residencias. Y ahora las residencias han pasado de los grandes industriales españoles a las grandes multinacionales que ni siquiera pagan impuestos. Entonces, debate, ¿queremos este tipo de cuidado? No es para hoy, lo dejo abierto. Bien, no he conseguido en 3 años hablar más que con una trabajadora de una residencia privada. He hablado con muchos trabajadores de residencias públicas, porque en las residencias públicas los trabajadores pueden hablar, en las privadas no pueden hablar porque pierden su trabajo. Y nada más, pediros a todos que por favor leáis los periódicos, veáis las noticias, porque están saliendo continuamente los escándalos en las residencias. También en las públicas hay mucho trabajo que hacer, hay muchos protocolos, pero eso no quiere decir que estén en marcha. Hay muchos protocolos, hay algunas inspecciones. Había, no sé la fecha de hoy, había 32 inspectores en la Comunidad de Madrid para 475 residencias. Cuando avisan, voy a ir el sábado a las 10 de la mañana a inspeccionar su residencia. La última vez había becarios de la Universidad de Comillas. Es cierto, es que es otra de las falsas que se anuncian. Las inspecciones se avisan antes, entonces cuando llegan, lo primero, la directora del centro dirige al inspector por donde quiere que vaya. Sí, eso lo he vivido yo, y en primera persona además. Y lo segundo es que como están avisados, el día antes hacen zafarrancho, todo el personal que estaba de baja o que no le tocaba turno, arropan a todo el mundo y todo en ese momento, cuando llega la inspección, todo está en perfecto orden de revista. Y eso lo llevo viviendo 10 años. O sea, nadie me puede negar porque lo he vivido, como le digo, en primera persona, tanto en pública como en privada. Y cuando yo en la Comunidad de Madrid les digo, ¿por qué avisáis? Una inspección no se avisa, me dice, porque tienen que tener los papeles. Perdona, no vamos a hacer una auditoría, vamos a ver cómo están las instalaciones. Y te puedo decir que a día de hoy hay una residencia aquí en Madrid que las instalaciones, las luces de emergencia, por ejemplo, no funcionan y llevan así 3 años. Y como eso podría contar 100.000 cosas más, y todas denunciadas. O sea, no me vengáis diciendo que algunas cosas funcionan porque hay muchísimas que no funcionan. Cuando se hace una inspección, lo que se va a hacer, se queda, es a tomar un café con la directora y con la trabajadora social. Punto y pelota, y nadie me lo va a poder negar porque lo sigo viviendo a día de hoy. A día de hoy he visto una inspección y es vergonzoso cómo son dirigidas. Y cuando salen por la puerta, salen también las trabajadoras, que ya no hace falta que esté para la revisión, y se quedan los abuelos. Hay una residencia, que es donde están en Madrid, que hay
2 auxiliares para 15 personas, dependientes, grandes dependientes. Y es vergonzoso. Ni les duchan a diario, ni les levantan, les dan las 10 de la mañana en la cama y los acuestan a las 8 de la noche. O sea, hay que vivirlo, hay que estar en ellas y no os contamos mentiras. Y todas esas quejas suben a Comunidad de Madrid. Y como ha dicho María José o una compañera, no nos hacen ni caso. Es más, aportando documento gráfico y nos siguen diciendo que es mentira. Y por ahí no vamos a tragar. Los hechos son los hechos. Y ante la verdad no se pueden cerrar los ojos. Yo quería añadir al compañero que ha hablado en último lugar que la sociedad, no sé si está organizada, te puedo asegurar que en mayoría de residencias estamos organizados y sabemos por lo que luchamos. Y luchamos precisamente por eso, por encontrar un sitio donde cuando seamos mayores podamos estar dignamente, que seamos bien atendidos y que tengamos las comodidades que todos nos gustaría tener. Entonces os pido a todos los que queráis que os unáis a María de Residencias, que os unáis a nuestra lucha, que es la lucha de todos. Yo soy una de las familiares que ha presentado una querella porque su padre también falleció pues en abril del 2020. Yo creo que hay muchas cosas por hacer, pero una cosa que tenemos que hacer clarísimamente es tener en cuenta cómo se ha funcionado o cómo han funcionado desde el poder en una situación caótica, sí caótica, pero cómo han aprovechado esa situación caótica para desatender a personas muy vulnerables. Y eso no se puede consentir en una sociedad. Eso es totalmente, vamos, deprobable. Lo que no se puede hacer es olvidar esas cosas. Hay gente que tiene Alzheimer, pero nosotros no tenemos Alzheimer todavía y no podemos olvidar eso. Y cuando tengamos que votar, tenemos que recordar que a un montón de ancianos se les secuestraron sus derechos, porque fue un secuestro de derechos. O sea, no les dejaban ir a los hospitales cuando habían estado cotizando durante toda su vida para ello y cuando han luchado por tener la sociedad que tenemos ahora gracias a ellos. Entonces, la memoria la tenemos que mantener y para mantener esa memoria tenemos que dejar en buen lugar la justicia. Y la justicia hay que exigir que se haga desde donde nosotros estamos y con nuestros votos, porque ahora vienen unas elecciones y no tenemos que olvidar. Entonces, yo solamente pido eso, que la memoria siga ahí, que no nos olvidemos de esto que se ha hecho a nuestros mayores, que algunos a lo mejor no lo han padecido, pero yo sí lo padecí. Y mi padre estaba en una residencia privada porque tenía casi 100 años y bueno, no podíamos ya mantener ni a mi padre ni a mi madre en casa y lo llevamos por necesidad. Pero desde luego fue tremendo la actuación de los poderes políticos, o sea, fue tremendo. Independientemente porque además los servicios de inspección aquí se han hablado mucho y no funcionan. O sea, no funcionan. Yo he sido de enseñanza y la inspección no ha funcionado nunca bien en este país, jamás. Digan lo que digan y lo diga quien lo diga. Yo he sido funcionaria y sé que jamás se han hecho buenas inspecciones porque no hay suficiente servicio de inspección. Entonces, lo que tenemos que tener claro es simplemente eso, que no se pueden consentir vulnerar los derechos de las personas mayores ni de las personas vulnerables. Y por eso tenemos que tener esa memoria y a la hora de votar, hacerlo bien. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo quisiera dar las gracias a María José Celes y a Victoria, porque nos han informado con mucho detalle y muy bien de un asunto muy grave. Y por tanto, como en este país no hay tanta gente que, como vosotras, se ocupen tanto de los demás y de una manera tan honrada, yo quiero, en primer lugar, agradeceroslo públicamente. Y en segundo lugar, pues poner todo esto en positivo. Ponerlo en positivo. Por supuesto, han pasado cosas muy graves. Estamos en Madrid, vamos a hablar de Madrid. Han pasado cosas muy graves y muy diferenciadas. Entonces yo quisiera llamar a todos y a todas a que reflexionemos, porque todos somos mayores prácticamente,
de que este es un problema muy grave y que es un problema que exige, como se ha dicho, mucha solidaridad y que exige mucha reflexión. Pero lo que más importa es, como se ha dicho, y para eso están trabajando, es que sepamos lo que ha pasado. Que sepamos bien lo que ha pasado. Mirad, aquí hay libros, yo he leído 2 de ellos, estos 2, se dice clarísimamente lo que ha pasado, con nombres y apellidos, con datos irrebatibles. Y nadie se ha querellado contra los autores de estos libros. Pero estas personas que estáis ahí trabajando, sí se quieren querellar, como tantas otras que lo habéis sufrido en vuestros familiares, contra los responsables de lo que ha pasado. En una sociedad avanzada democrática tenemos primero que saber la verdad y luego tenemos que pedir responsabilidades, pero no para que se castigue, no es punitivo. Si toca, toca. No es la sociedad la que castiga, es la justicia, pero para que no vuelva a ocurrir. Para que no vuelva a ocurrir. Hoy, después de 3 años, y lo decís todos los que sabéis mucho más de esto que yo, las residencias siguen funcionando igual de mal que funcionaban. Igual que mal que funcionaban. Si mañana hay otra pandemia, ¿vamos a consentir que en Madrid mueran 20.000 personas desatendidas? ¿Por qué no trabajamos todos en que se monte esa comisión de investigación, se aclare, se pidan responsabilidades, nos comprometamos todos no para pedir venganza, sino para pedir solidaridad y que esto no vuelva a ocurrir? Muchas gracias. Yo como primer paso me gustaría, no sé, que alguien le dijese, porque ya lo he intentado por todos los medios, tener acceso transparente a esos protocolos. Es decir, ¿cómo yo voy a reclamar algo si no sé si tengo ese derecho? Yo me he encontrado, por ejemplo, que en el caso de mi madre, en el caso de las sujeciones, estaba en una residencia, fallecida ya, ¿vale? Estaba en una residencia por Barajas. Yo tengo poca movilidad, encima me ha atropellado hace poco también un coche y no puedo mover. La impotencia de que yo no podía comunicarme con la residencia porque no tiene una página web donde yo puedo ver esos protocolos. Por supuesto que existen, porque mi hermana nos pasó un montón de páginas para que nosotros como familia fuimos los que pedimos las sujeciones, porque cuando estaba en el hospital agredía, se quería tirar de la cama, con lo cual, por propia seguridad, para que no se volviese a caer una segunda vez, que se rompió la cadera y fue por todo eso, por lo que estaba en el hospital, pedimos las sujeciones y efectivamente nos las hicieron firmar, pero yo no he podido acceder a esa información. Quiero que pedir favor a mi hermana, o sea, no es transparente esa información en cuanto a la comida, en cuanto al protocolo. Esos protocolos, ¿por qué no están transparentes para cualquier residente, para cualquier usuario? ¿Cómo vamos a protestar o vamos a movilizarnos si no sabemos si eso nos corresponde o nos corresponde? Yo pienso que ese es el primer paso. Y yo, en la Comunidad de Madrid, no he encontrado ningún protocolo, ni esa transparencia, ni sé nada de nada. Y mira que lo estoy buscando. Me gustaría que alguien, si quiere aportarme algo, por eso cuando hablaba con una compañera que trabajaba en una residencia que había protocolos, a mí quiero acceder a esos protocolos y empaparme de ellos. Llevo años intentando leer eso. Si alguien me puede ayudar. No. Rigurosamente te metes en Google, buscas protocolos de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Y ahí te darán, tienes todo tipo de información, porque existen en total, creo recordar, más de 17 protocolos. Sí, ¿en qué página te va? Al suicidio, sujeciones, hidratación, infecciones, protocolos de la alimentación y de todo. Eso es público, está colgado en internet, ¿vale? Te dirán por los autores, te metes y ahí lo sabes todo. Por favor, me gustaría incidir en el tema. El tema privado y público, no nada más, ¿vale? Yo soy pública. ¿Y esos protocolos son para todo el mundo o solo para las públicas? Para las públicas son los protocolos que se... Perdona, ¿por qué no luego hablaremos entre nosotras y así se lo aclaras? Si seguimos, ¿vale? Con la palabra. Mi madre entró en la residencia pública, la Reina Sofía, de 2000.
La verdad es que ella estaba encantada, todos la familia estábamos encantados. Perdón, la familia estaba encantada, la familia... Ahora. La familia estaba encantada, todos encantados. Engordó, que fue un problema porque tuvimos que sacarle toda la ropa, porque no le venía, fue en gasto. Y bueno, pues así seguimos unos años. Llegó el 2008 y aquello ya cambió total y absolutamente. Lo público se financia con dinero y si hay menos dinero, pues es peor, el servicio es peor, eso es obvio. Entonces, bueno, pues antes del 2008 yo iba a la residencia de Gran Madre por las tardes y estaban allí, estaban en la zona de atendientes, aquí sentadas todas, con los auxiliares que estaban con ella, les cantaban, no sé qué, les hacían cosas, ¿no? Pasó después del 2008 y más estaban solas, porque los auxiliares que decían, es que ahora no damos abasto, es que antes estábamos no sé cuántas y ahora estamos menos, no damos abasto. Ibas un sábado por la mañana y la tenías allí aseada, limpia, en su silla de todas, esperando que fueras a estar con ella. Después ibas y te decían los auxiliares, todavía no he tenido tiempo de levantarla, sigue en la cama, vuelve dentro de un cuarto de hora, voy a presentar seguir aquí. Cambió radicalmente todo eso como unos ejemplos. Entonces, bueno, o sea, el problema de las residencias, como todo lo público, es la inversión que se quiere hacer en ellas. Entonces, no hay dinero, el servicio va deteriorando. Y las trabajadoras que había en la residencia eran las mismas en el 2002 que en el 2008. No es problema de las trabajadoras ni los trabajadores, es problema de la voluntad política de qué servicios se quiere dar. Entonces, si además esto asumimos que es un negocio, entonces lo público cada vez es más fuerte, pues cada vez el servicio es peor, cada vez a las personas que están en residencia se las trata peor. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos que ser conscientes, de que tenemos que defender lo público y además no solo defenderlo, sino además financiarlo adecuadamente, porque el público sin dinero no sirve para nada. Hola, buenos días. Primero, muchas gracias a María de Residencias de la Verdad y Justicia por la exposición. Me hace una pregunta concreta. Habéis hablado de que había 400 querellas que se plantearon en Madrid y que no han prosperado ni primera instancia ni segunda y están ya un poco en el Constitucional. No sé exactamente cuántas. Quería preguntar dos cosas. Si nos podéis decir, por favor, cuál ha sido el papel de la Fiscalía durante todo este proceso judicial, la Fiscalía, y por otro lado también cómo actuó la Fiscalía de Mayores cuando ante algunas deficiencias flagrantes de las residencias que no se cumplen y la Administración no responde. Gracias. Muy rápidamente. Los protocolos de los que se habla, los protocolos son obligatorios porque los protocolos que dieron la Comunidad de Madrid el día aquí, 18 de marzo, 20 de marzo, 24 de marzo, 25 de marzo, diciendo que no se derivara, que había habido una orden antes, el 12 de marzo, que salió en rueda de prensa Ruiz Escudero y la presidenta de la Comunidad de Madrid el día 12 en Telecinco, diciendo que no se iba a derivar a los mayores que estaban en residencias, no se les iba a llevar a los hospitales, pero que serían medicalizados, lo que nunca se hizo. Esos protocolos que decís en las residencias públicas son obligatorios porque resulta que la fiscal de Madrid, Almudena Lastra, está diciendo que esos protocolos que hubo para no derivaciones eran una serie de recomendaciones. No, están escritos, digo, eso es lo que se ha escrito y yo tengo en la memoria de la fiscal, la tengo de la fiscalía, no de la fiscal, porque creo que lo hizo otro fiscal anterior, Caballero Clín, que se llama. Entonces, a mí, cuando todo esto se habla, me parece que hay que tener mucho cuidado porque resulta que la justicia están diciendo, para defender algo que no sabemos, están diciendo cosas diferentes. Es muy peligroso y tenemos que saber que cuando lo decimos, que sean datos reales. A mí me parece que eso es muy importante. No, los protocolos se hicieron y no se derivaron, como sabemos. Y ahora resulta que los protocolos en las residencias son obligatorios.
de verdad, o una cosa o la otra. No estoy diciendo nada a nadie, digo que no nos quedamos todos porque unas veces nos dicen una cosa y otras otra. No sé si me explico. Verás, yo lo que quiero solamente es matizar la cuestión. Pero una cosa son los protocolos, que son actuaciones que se dan para los centros. Pero lo que ha dicho el compañero, en realidad son órdenes. El problema que yo creo que tenemos, las personas que han presentado la querella, es un matiz importante para querellarse. Es decir, nadie va a reconocer de ninguna administración que ha dado una orden de semejante característica. Es decir, no van a encontrar ustedes a ningún responsable político de la administración sanitaria, por ejemplo madrileña, que ponga orden del señor delegado diciendo no se debe, todos están excusando, fueron recomendaciones. Yo dije que podrían tener ustedes libertad de, con lo cual el poder público, es decir, del ministro al director general queda salvo. Y eso impide que la Administración de Justicia pueda imputar como querellado a un responsable. Ahí está el medio de la cuestión. Es decir, no podemos, cuando presentamos la querella, tenemos que asociar el hecho punitivo con una infracción legal. Y no vamos a encontrarlo porque ya se han cuidado. Es una orden tácita, es una orden, usted ya me entiende, haga lo que tenga que hacer. Por eso no le podemos imputar. Ante ello, ¿qué nos queda? Presionar a los sinvergüenzas, porque es muy fácil dimitir. Pedimos, se tiene que realizar bajo su tutela. Sí, señores, pero ningún político en su sano juicio va a reconocer, como mucho, lo ha dicho de palabra. Ese es el problema. Y casi todas las querellas que se están presentando tienen un talón de Aquiles. No existe ninguna orden firmada. María José, por favor, queremos contestar a eso. Están firmados. Incluso yo le aseguro a usted que la mayoría de las querellas que no prosperan es porque no existe la firma. Yo digo, por ejemplo, vamos a poner que usted, la que está usted debajo de mi libro, ya sabe lo que quiere decir. Por favor. Caballero, quería dejarles bastante claro que por suerte o por desgracia esos protocolos existen y están firmados digitalmente, que es tan válido como la firma manual. Con lo cual, claro, entonces, que la Audiencia Nacional está haciendo, casi te contesto un poquito, tío, la Fiscalía, los que están en el Consejo, lo primero, no han escuchado a ninguna familia declarar, a nadie nos han llamado, debían estar en el Constitucional y no nos han llamado a declarar. Y a los pocos que están llamando, pues no les están haciendo caso y los están desestimando, con lo cual nos queda todavía recurso por delante. Pero sí que hay unos protocolos firmados. De hecho, Carlos Moore, que fue el que los firmó, y Alberto Reguillero van a declarar el día 23 de marzo, será por algo. Eso está firmado, o sea, nadie puede decir que fue un consejo que se tiró ahí y que quería la justicia. No. Protocolos de obligado cumplimiento, que son cosas distintas a lo que la compañera que trabaja en residencia haciendo referencia a una serie de órdenes sanitarias, de unos protocolos distintos con las sujeciones. Cuidados asistenciales. Eso, claro, eso, ¿vale? Es completamente distinto. No hay que tener las personas planteadas, ¿vale? En este caso, y la suerte, como les he dicho, que Madrid tiene, a diferencia de otras provincias, de otras ciudades, es que esto sí que está firmado. En otras ciudades, el problema que nos enfrentamos, que desde Marea se sigue trabajando, es que no sabemos de dónde vino la orden, porque no hay quedado nada reflejado y ahí va a ser más difícil. Pero aquí en Madrid se les ha pillado con el carrito del helado. Es así. Muchas gracias. Yo quería añadir, para dejar un poco claro este tema, sí se está llamando a declarar a algunos familiares en algunos juzgados. Tenemos
tenemos muchos que están archivadas ya y que no se les ha llamado a declarar, pero cada juzgado actúa independientemente, entonces no podemos decir a todos en el mismo saco. Y en este juzgado, el número 9 de Madrid, que el día 23 de marzo van a ir a declarar Reyero y Carlos Moore, lo que sí que vamos a hacer desde María de Residencias, os pedimos apoyo si queréis, es que vengáis a apoyarnos. No vamos a protestar ese día, al revés, vamos, digamos, a agradecer que haya un juzgado que por fin sea capaz de llamar a estos señores a declarar y que se pueda saber algo. Entonces, desde aquí os hacemos el llamamiento, os informaremos de dónde nos vamos a juntar, la hora y todo. ¿Tenéis APP? ¿Perdón? Que yo es que no veo, tengo que coger el móvil y que me lo cuente. Que si tenéis APP. No, tenemos página web, tenemos... ¿Página web, APP? Y bueno, y si no queréis nada más, pues aquí cerramos. Os agradecemos vuestras intervenciones, que hayáis venido, y lo que nos gustaría desde María de Residencias y desde Verdad y Justicia es extenderlo a otros sitios, a otros centros. Nos parece que el centro de mayores es un sitio muy adecuado para hablar de esto. Entonces, pues nada, dar las gracias y hasta ahora.